Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Jair Camacho Ángel y voy a presentarles el experimento 1 de densidad del agua. Para este experimento usaremos como materiales una moneda, una piedra, un corcho, una tapa de plástico de algún refresco, un recipiente un poco grande y un poco de agua. Entonces metemos nuestros materiales dentro del recipiente con agua y podemos apreciar cómo algunos de nuestros materiales, como lo sería el corcho y la tapa de plástico, quedan flotando en la superficie del agua. Esto es porque su densidad es menor a la del agua y no logran atravesarla. En cambio, nuestros materiales, como sería la piedra y la moneda, tienen una densidad mayor a la del agua, por eso se hundieron. Sabemos que la densidad del agua es de 1 kilogramo sobre litro, es decir que en 1 litro de agua hay una masa de 1 kilogramo o de 1000 gramos. Y existen 3.34 por 10 a la 24 moléculas de agua en 1 litro de agua. Entonces podemos concluir que la densidad es la relación entre la masa y el volumen. Debemos de tener en cuenta que la densidad no es lo mismo que el peso porque no depende de la gravedad. Entonces, si la densidad de un cuerpo es mayor a la de la sustancia en la que lo sumergimos, en este caso sería el agua, entonces este objeto se va a hundir. Pero si su densidad es menor a la de la sustancia en la que lo sumergimos, este no podrá atravesar la densidad de la sustancia y por ende flotará. Buenas tardes, mi nombre es Rodríguez Martínez Josué y yo les voy a explicar el experimento número 2. Este es el vaso 1 y el vaso número 2. En el vaso número 1 agregamos 3 cucharadas de sal. Yo pesé una cucharada bien copiada, son 15 gramos, aquí tengo 45 gramos de sal, lo cual lo agrego al vaso número 1. Una vez agregado, lo empiezo a disolver. Una vez terminado de disolver la sal, lo que vamos a realizar es introducir los huevos. Lo que se puede observar es lo siguiente. Ahora viene la primera pregunta. ¿Qué propiedad cambia en el agua? La propiedad que cambia es la densidad. La siguiente pregunta. ¿Qué es lo que pasa con los huevos y el por qué? Lo que pasa en el vaso número 1 es que al momento de agregar la sal, la densidad del agua cambia, esta aumenta. ¿Por qué? Porque al momento en que nosotros le agregamos la sal, agregamos masa al agua, por lo tanto la densidad es kilogramos sobre metro cúbico. Entonces nosotros al momento de agregar más masa, aumentamos su densidad del agua y por eso supera la densidad del huevo. Por lo tanto, el huevo tiende a flotar. En el vaso número 2, lo que sucede es que la densidad del agua es mucho menor que la del huevo, por lo tanto, el huevo se hunde. Observaciones. Lo que pudimos observar es cómo los huevos interactúan de una manera diferente en aguas distintas. Supongamos que en el vaso número 1 tenemos agua de mar y en el vaso número 2 tenemos agua dulce. Es por eso que los materiales o los metales, los barcos, tienden a flotar en el agua del mar debido a que su densidad del mar es mucho mayor. Mi conclusión es que gracias a este experimento pude observar y entender de una mejor manera cómo es que cambia la propiedad física de un líquido, en este caso el agua, agregando la sal. De este modo, al momento de agregarle sal, agregamos masa y aumentamos su densidad, y su densidad es mayor que la del huevo, por lo tanto flota el huevo. En el vaso número 2, al momento en el que el agua es menor su densidad, menos que la del huevo, el huevo tiende a hundir. Materiales: 5 recipientes transparentes, color vegetal amarillo, rojo y azul, 1 litro de agua caliente, una jeringa y 300 gramos de azúcar. Llenar los recipientes con el agua y agregar la cantidad de azúcar que se muestra. Disolveremos el azúcar agregada a cada recipiente. Agregaremos colorante a los recipientes, al primero azul, al segundo rojo, al tercero amarillo y al último verde, mezclando amarillo con azul. Agregaremos los líquidos en orden de los recipientes en el vaso que está vacío. Con cuidado de la jeringa procuraremos que el líquido resbale lentamente por las paredes del vaso. La porción de cada color debe ser igual entre todas. Observaciones. A causa de la luz es posible que no se observen las divisiones de los colores al momento de ir agregándolos. Algo que cabe destacar es que el experimento requiere de demasiada paciencia, cuidado y delicadeza, ya que de lo contrario los colores se mezclan entre sí y es una clara muestra muy didáctica de la densidad. Conclusiones. La densidad es una magnitud escalar que permite medir la cantidad de masa que hay en determinado volumen de una sustancia. Mientras menor sea el volumen ocupado por determinada masa, mayor será la densidad. El agua, antes de ser modificada, poseía una masa y un volumen constantes, y por tal motivo su densidad era la misma. Y cuando se agregó azúcar en ella, la densidad aumentó notablemente.
Esto se debe a que el volumen era el mismo, pero la masa había aumentado, y como las cantidades de azúcar eran diferentes en cada recipiente, cada uno poseía una densidad diferente. Cuanto más azúcar había en un recipiente, mayor era su densidad. ¿Por qué se acomodan los líquidos de esta forma? Se acomodan en orden de su densidad. El líquido más denso es el que va a pesar más y se va a depositar en la parte inferior de nuestra torre, y el que tiene una densidad menor se va a situar hasta arriba de nuestra torre. Una cosa que cabe destacar es que los colores deben quedar claramente definidos y por ello los debemos introducir en el orden de su densidad, es decir, el que tenía más azúcar al inicio y el que no tenía azúcar hasta el final. Mi nombre es Jorge David Roa Pérez y este es el experimento número 4. En este experimento vamos a necesitar 2 vasos del mismo tamaño, agua, aceite y 2 cáscaras de limón. El procedimiento para este experimento es el siguiente. Vamos a vaciar en uno de los vasos agua hasta la mitad y en otro de los vasos aceite. Después vamos a introducir las cáscaras de limón dentro de los recipientes. Primero en el agua, para observar que la cáscara de limón flota en la superficie, y en el caso del aceite. En este caso observamos que la cáscara de limón se sumerge hasta el fondo, se hunde. Bien, ¿por qué sucede este fenómeno físico? Este fenómeno físico tiene relación con la densidad. La densidad determina cuál sustancia es la que se hunde y cuál es la que flota. Las sustancias más densas se hunden y las sustancias menos densas son las que flotan. En este caso en particular, el agua tiene una composición y una sustancia polar en su composición. Por lo tanto, es más densa y se hunde, haciendo que la cáscara de limón flote. Y en el caso del aceite tiene su composición es de una sustancia no polar, por lo tanto es menos denso y flota. Todo cuerpo que se sumerja en un líquido experimentará una fuerza de empuje igual al peso que ocupe en el líquido. De esta manera podemos observar lo que sucede en este experimento, que en este recipiente la cáscara de limón flota y en el recipiente con aceite se hunde. En conclusión, observamos que para que el hecho de que un cuerpo se flote en la superficie de un líquido o que se sumerja depende de la densidad del líquido en el que se encuentre, asimismo depende de otros factores. Hola, yo soy el alumno Aquino Carrizosa Noé Daniel y este es el experimento número 5. Los materiales de este experimento son una cáscara de limón, un vaso de agua simple hasta la mitad del vaso, otro vaso de aceite hasta la mitad del vaso y colorante azul. El primer paso de este experimento será pintar el agua de color azul. Una vez que ya está pintada el agua, tendremos que agregar todo el aceite al vaso con agua simple. Como podemos observar, estos dos materiales no se pueden mezclar debido a la densidad. Esta propiedad determina si un líquido flota o no. Si un líquido es menos denso, flotará, mientras que un líquido se hundirá si es más denso. La densidad del agua es de 1000 kilogramos entre metro cúbico y la densidad del aceite es entre 700 y 950 kilogramos entre metro cúbico. Ahora tendremos que colocar una cáscara de limón dentro de este vaso. Observamos que ahora el limón se hunde por el aceite pero flota por el agua. En conclusión, como dije anteriormente, si un líquido es menos denso, flotará, y si es más denso, se hundirá. En este caso, el agua está formada por sustancias polares, que al contrario del aceite, está formado por sustancias no polares, por lo que su densidad es menor. Soy el alumno Justin Román Morales del grupo 2LM4, equipo 4, y hoy les voy a presentar un experimento sobre la capilaridad del agua. Para este experimento vamos a utilizar agua, toallas de papel, 3 pinturas de diferente color y 3 vasos. Para empezar, pondremos pintura en cada uno de los 3 vasos de cristal. En el primero vamos a poner pintura rosa, en el segundo gris y en el tercero amarilla. Después a cada uno le agregaremos un poco de agua.
Una vez que nuestra agua se puso del color de las pinturas que nosotros le agregamos, ocuparemos nuestras toallas de papel, agarraremos unos pedazos de toallas de papel y los enrollaremos a manera que queden apretados y enrollados. Bueno, una vez que ya envolvimos nuestros tubos de papel, ahora lo que haremos será ponerlos en cada uno de los vasos conectándolos los tres. Ahora podemos notar que, bueno, ya nuestros papeles se tornaron del color del líquido que está en el vaso. De este lado podemos ver que el papel está de color rosa, en estos dos está de gris y en este de amarillo. Esto ocurre por la capilaridad del agua. Quiere decir que el agua estando en estado líquido pasa por el papel que está haciendo una función como un tubo capilar. Esto quiere decir que el agua va a recorrer todo el papel y se va a tornar del color. Como conclusión podemos decir que la capilaridad de un líquido no es una fuerza o una característica que trabaje por sí sola, ya que esta depende también de la tensión superficial de un líquido, que es la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. Bueno, entonces podemos decir que no todos los líquidos tienen la misma capilaridad y no todos los líquidos tienen la misma tensión superficial, ya que también esta depende de la densidad de cada uno de los líquidos.